A las 8:46 a.m., en punto de un lluvioso jueves, mi credencial parpadeó en rojo. Lo intenté de nuevo más despacio, esta vez más deliberada. El mismo resultado. Bloqueada. Por un momento me quedé allí inmóvil con la mano todavía en el aire. Había estado entrando por esas puertas durante 11 años. Tuve neumonía una vez y aún así vine. Corté mi luna de miel para salvar un trato que nadie más podía cerrar. Ahora el escáner actuaba como si no me conociera. La puerta de cristal reflejaba mi confusión hasta que una voz rompió el silencio. «Señorita Rains». Me volví para ver a Abigail Stern de Recursos Humanos, joven demasiado ensayada, aferrada a un sobre de Manila como a un salvavidas. «¿Puede venir conmigo, por favor?» La caminata hacia la entrada lateral se sintió como un cortejo fúnebre. Cada paso resonaba con recuerdos, noches largas, presentaciones a inversores, plazos imposibles que yo había hecho parecer fáciles. Pasamos junto a compañeros de trabajo a los que había mentorizado, liderado o defendido. Nadie me miró a los ojos. Dentro de la pequeña sala de conferencias una caja de cartón esperaba. Sin portátil, sin placa con nombre, sin aviso. Con efecto inmediato su puesto de directora de estrategia está siendo eliminado, dijo Abigail deslizándome papeles con precisión clínica. Vi movimiento a través del cristal esmerilado. 2 figuras. Una era Carter Fielding, nuestro CEO. La otra era Dani Gellar, 28 años, contratada para redes sociales. Yo la había entrenado personalmente el trimestre pasado. Le hizo un gesto a alguien y se rió. Estaba sentada en mi escritorio. No firmé nada. En cambio, hice una pregunta. ¿Quién tomó esta decisión? Abigail parpadeó. Consenso de liderazgo. Asentí. Tomé nota de la frase. Recogí mis cosas sin confrontación, sin súplicas. Solo silencio y una última mirada mientras Dani se recostaba en mi silla sonriendo como si hubiera ganado un premio que no se había ganado. Ellos pensaron que habían terminado mi historia en esa sala. No tenían idea de que solo era el prólogo. Me senté en mi coche durante casi una hora con la caja de cartón equilibrada en el asiento del pasajero, las gotas de lluvia corriendo por el parabrisas como silenciosas acusaciones. Mis manos temblaban no por miedo, sino por una furia tan fuertemente contenida que no tenía otro lugar a donde ir. 11 años de estrategia, crecimiento y lealtad, reducidos a una firma en un documento preimpreso y una caja reciclada. Lo que más dolía no era el trabajo, era el borrado, no una despedida, no un agradecimiento. Solo un bloqueo y una sonrisa burlona de la mujer a la que yo había entrenado 6 semanas atrás. Recordé su confusión con nuestra suite de análisis. ¿Qué es este panel de KPI de nuevo?, había preguntado masticando chicle mientras hacía clic en pestañas que no entendía. Yo había sonreído y explicado pacientemente atribuyéndolo a los nervios. Incluso me ofrecía construirle una chuleta. Ahora se sentaba en mi escritorio como si perteneciera allí mientras Carter fingía que yo nunca había existido. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Devlin de finanzas. ¿Qué diablos pasó? Dani dijo que estabas teniendo dificultades para seguir el ritmo, que te dejaron ir por problemas de rendimiento. La frase me golpeó como una bofetada. Yo sola había conseguido la fusión con Harrow & Gray. Cuando la plataforma se cayó durante la demo del producto el año pasado, yo había parcheado el backend yo misma en menos de 4 horas. El rendimiento nunca fue el problema. La competencia nunca fue la amenaza. Pero la experiencia, la autoridad, el respeto ganado durante una década, eso aparentemente era amenazante. No lloré. Todavía no. Conduje a casa en silencio. El apartamento se sentía ajeno como si hubiera regresado a la vida de otra persona. Dejé las luces apagadas y me senté en la oscuridad. Mi teléfono sonó. Luego otra vez. Dejé que la batería se agotara. Durante 3 días me dejé llevar por la vergüenza, la rabia y la confusión. Seguía reviviendo la escena cómo Carter ni siquiera me miró a los ojos, cómo Dani sonreía mientras me escoltaban fuera. Qué fácil fue para ellos cortarme de mi propio legado.
Al cuarto día abrí mi archivador. Comencé a sacar documentos, evaluaciones de rendimiento, correos electrónicos, presentaciones archivadas con mis anotaciones, contratos firmados que yo había negociado y una polvorienta carpeta con la etiqueta Acuerdo de Empleo, Anexo 3. Fue entonces cuando recordé la cláusula. 2 años atrás, después de asegurar un trato que evitó que la empresa colapsara durante una sequía de financiación, había renegociado mi contrato. Carter había prometido un asiento en la junta, pero nunca cumplió. Así que yo había insistido en algo mejor protección. Mis manos dejaron de temblar mientras leía la cláusula en voz alta. Terminación sin causa documentada. Reemplazo dentro de 60 días. Otorgamiento inmediato de participación accionaria. Doble indemnización si había nepotismo o conflicto de interés involucrado. Volví a mirar el nombre de Dani. Entonces empecé a sonreír. La cláusula era hermética. Había pasado horas redactándola con el anterior asesor legal de la firma cuando Carter todavía cantaba mis alabanzas en las reuniones de la junta y me llamaba su arma secreta. En ese momento había insistido en incluir lenguaje preciso. No solo causa, sino causa documentada. No solo reemplazo, sino un reemplazo dentro de un plazo específico, sin aviso formal y con asociación previa. Ellos habían firmado asumiendo que nunca la usarían. Y ahora lo habían hecho como aficionados. Al quinto día, había concertado una cita con una mujer llamada Natalie Carr, una especialista en litigios con reputación de precisión y un historial de desmantelar defensas corporativas de alto perfil. Su oficina daba al río todo acero y cristal afilado. Escuchó en silencio mientras yo le contaba lo sucedido. Cuando le entregué el contrato y le señalé la sección 24 subsección B, arqueó las cejas. Esta cláusula es letal, dijo tranquilamente. Y me está diciendo que la despidieron un martes y tuvieron a su reemplazo sentado en su silla el jueves por la mañana. Técnicamente, la misma mañana respondí. Se reclinó en su silla, absorbiendo la implicación. Y Dani Gellar está conectada con Carter, asentí, hija de su compañero de golf. Hizo prácticas en la firma de relaciones públicas de su cuñado el verano pasado. No sabía cómo generar un informe básico de pipeline hace 3 semanas. Natalie volvió a la cláusula. Bueno, eso es conflicto de interés, protocolo de transición 0 y ninguna causa documentada. Necesitaremos más pruebas de que fue seleccionada a dedo por adelantado. Tengo sospechas. Algunas capturas de pantalla, algunos mensajes vagos en Slack, pero no tengo el rastro completo. Entonces cavaremos, dijo con calma, silenciosamente. Citaremos a declarar más tarde si es necesario. Por ahora enviaré una consulta formal a la Junta, no a Carter. La cláusula se activa por acción, no por permiso. Mantenémoslo en la oscuridad. La carta salió en 48 horas, clínica fría y directa. Incluía copias de mi contrato, métricas de rendimiento, premios, testimonios de clientes y pruebas de que no había recibido advertencias formales. Hacía una simple pregunta. ¿Sobre qué base documentada se ejecutó mi terminación? ¿Y quién autorizó la decisión de instalar a la señorita Gellar en mi puesto dentro de las 24 horas? La respuesta fue tibia y tardía. Carter afirmó que era una reestructuración estratégica, citando vagas preocupaciones sobre la química del equipo y la alineación con la dirección futura. Sin documentación, sin reuniones, sin rastro en papel, lo cual solo empeoró las cosas para ellos. En una semana comenzaron a surgir rumores desde el interior de la empresa. Un antiguo colega me reenvió una cadena de mensajes internos. Dani alardeando en un chat grupal privado de que la vieja ni siquiera lo vio venir y que básicamente estoy dirigiendo las cosas ahora. Otro mensaje, decía Carter, dijo que mientras lo mantengamos en secreto durante 60 días, la cláusula no puede tocarnos. Esa hizo reír a Natalie. No solo sabían de la cláusula, intentaron burlarla y fracasaron. ¿Deberíamos hacerlo público?, pregunté, con voz uniforme. Todavía no respondió. El objetivo no es el ruido, es la palanca. Durante los siguientes 10 días, el equipo de Natalie trabajó entre bastidores, recopilando pruebas, metadatos de invitaciones, de calendarios, sellos de tiempo, de correos electrónicos internos
y registros de Slack archivados por protocolos de cumplimiento que claramente pensaron que nadie revisaría. Una cadena de mensajes condenatoria reveló que Carter se refería a mí como costo adicional y describía a Dani como una pizarra limpia que podemos moldear. Otra mostraba a Dani preguntando: «¿Debería actuar más tonta para que siga explicándome cosas? Podría ser útil más adelante». Cada palabra era otro ladrillo en el muro que se estaban construyendo a sí mismos. A sugerencia de Natalie, programamos una reunión privada con 2 miembros independientes de la Junta, ambas mujeres que habían apoyado públicamente iniciativas de diversidad y desarrollo de liderazgo. Presentamos la evidencia con precisión silenciosa, sin grandes discursos, sin apelaciones morales, solo hechos lenguaje de la cláusula y una línea de tiempo. No dijeron mucho en ese momento, pero 2 días después Carter canceló su reunión abierta Town Hall y Dani dejó de publicar en LinkedIn. Todavía no me sentía victoriosa. Ese no era el punto. Esto no se trataba de rabia, ni siquiera se trataba de venganza. Se trataba de restaurar el equilibrio que habían intentado destruir y dejarles sentir el peso de su propia arrogancia, un documento, un mensaje, una consecuencia a la vez. Para cuando Natalie presentó la notificación formal de incumplimiento a la junta completa, el ambiente dentro de Stradwell & Co. había pasado de una confianza arrogante hasta un temor silencioso. No respondieron de inmediato, lo cual era revelador. En cambio, Carter lanzó un memorando interno sobre transiciones de liderazgo y nuevos horizontes estratégicos lleno de optimismo vago y frases hechas vacías. Pero yo sabía lo que realmente significaba. Estaba luchando, intentando contener un incendio que él mismo había encendido con su propia arrogancia. Luego, un gris lunes por la mañana, Natalie me reenvió un correo electrónico anónimo que había recibido de un empleado de Stradwell utilizando una dirección desechable. Adjuntas, había capturas de pantalla de un grupo de chat interno titulado Planificación de Nueva Era. Miembros Carter, Dani y 2 leales a la Junta. Las conversaciones eran descaradas. Un hilo tenía fecha de 3 semanas antes de que me despidieran. La incorporación de Dani tiene que pasar desapercibida, había escrito Carter. Ningún puesto oficial, todavía solo observando hasta que estemos fuera del alcance de la cláusula. Otro miembro de la Junta había respondido: «Mientras Raines no sospeche nada, estamos bien. Que mentorice a su reemplazo. Hará la transición más fluida». Dani intervino: «LOL se lo toma tan en serio entrenarme. Creo que me ve como un proyecto. Un poco dulce, un poco patético». Era repugnante. Y era exactamente lo que necesitábamos. Con la notificación de incumplimiento entregada y los chats de Nueva Era impresos, nos preparamos para la siguiente fase. Natalie redactó una carta de activación invocando la aplicación completa de la cláusula otorgamiento inmediato de mis opciones sobre acciones paquete de indemnización con la penalización multiplicadora y daños por incumplimiento de gobierno ético. El total ascendió a poco más de $13.6 millones. Aún así, no apuntábamos a las teatralidades de los tribunales. Estábamos generando presión. La carta de activación se envió discretamente a los 9 miembros de la Junta individualmente, evitando a Carter por completo. 2 días después, un foro de inversores captó rumores de acciones legales. Las acciones de la empresa cayeron un 3% para la hora del almuerzo. No fue catastrófico, pero suficiente para poner nerviosa a la gente. En cuestión de horas, el equipo de relaciones públicas de Stradwell emitió un comunicado negando cualquier irregularidad y presentando mi salida como una decisión mutua. Pero la prensa se había agrietado. Recibí una llamada de un editor de TechSite Weekly preguntándome si quería declarar. Me negué. Todavía no. Natalie estuvo de acuerdo. Guarda tus balas, déjalos sudar. En cambio, envié un mensaje personal, solo unas pocas líneas a 3 directores senior a los que yo había mentorizado una vez y que seguían en la firma. Revisen sus registros internos de cumplimiento. Miren los registros de acceso de hace 2 meses. Encontrarán todo. No tuve que esperar mucho.
Ese viernes apareció una nueva filtración. Esta vez no fue mía ni de Natalie. Fue desde dentro. Alguien había reenviado de forma anónima los chats de planificación de Nueva Era y los memorandos internos de Carter a un periodista de Daily Venture. El titular a la mañana siguiente fue brutal. Despedida reemplazada y silenciada. Como Stradwell intentó enterrar a su antigua CEO. El artículo era cuidadoso, detallado y devastador. Citaba extractos de contratos, citas anonimizadas de empleados actuales y análisis de expertos legales que coincidieron en que la cláusula había sido claramente violada. La foto de Carter apareció junto a la historia sombrío con los ojos bajos a medio paso entre puertas de prensa. Las llamadas comenzaron poco después. Inversores, antiguos clientes, reporteros, todos haciendo variaciones de la misma pregunta. ¿Qué pasó exactamente en Stradwell? No respondí. Todavía no. No había terminado de verlos retorcerse. El artículo encendió algo que no había anticipado, una corriente subterránea de revuelta silenciosa. El lunes por la mañana, el Slack interno de Stradwell era un pueblo fantasma. Los líderes de equipo dejaron de etiquetar a Dani en los hilos de proyectos. Algunos empleados se desconectaron por razones de salud mental y nunca regresaron. Los rumores de insatisfacción de la junta se filtraron a los foros de mensajes de inversores y las reseñas anónimas en Glassdoor de empleados actuales pintaban un cuadro vívido de liderazgo tóxico, confusión y ejecutivos jugando a las sillas musicales mientras la casa se quema. Natalie Abad y yo lo vimos desarrollarse como un reloj. Cada movimiento que hacían para manipular la narrativa solo profundizaba el escrutinio. Luego llegó la publicación en LinkedIn. No había planeado decir nada públicamente. No lo necesitaba. La cláusula estaba haciendo su trabajo y la presión aumentaba. Pero algo en la forma en que Carter enmarcó la situación, posicionándose como un campeón del liderazgo emergente que no temía tomar decisiones difíciles, me impulsó a responder. Lo mantuve simple, sin nombres, sin acusaciones, solo una historia. Cuando alguien entrena a su reemplazo sin saberlo, no es mentoría, es manipulación. Cuando alguien es removido silenciosamente, a pesar del éxito, no es estrategia, es sabotaje. Dejen que sus valores hablen lo suficientemente alto para que otros no reescriban su legado por ustedes. 12,000 me gusta en un solo día. 300 comentarios de colegas actuales y anteriores clientes, mentores y extraños. La gente recordaba los tratos que había cerrado, los equipos que había construido, las líneas de productos que había salvado del fracaso. Comenzaron a atribuir públicamente mis contribuciones, etiquetando a Stradwell, etiquetando a Carter e incluso etiquetando a Dani. Alguien compartió una foto comparativa de su clip de charla TEDx visionaria junto a un correo electrónico que ella había plagiado de una campaña que yo había escrito 2 años antes. El silencio de Dani era ensordecedor. Luego, discretamente, la junta se puso en contacto. Una de las miembros independientes, una mujer a la que yo había reclutado para nuestra iniciativa de Day, programó una llamada con Natalie. La conversación fue breve pero reveladora. Creemos que la cláusula será aplicada. También estamos evaluando el liderazgo de Carter a la luz de las recientes revelaciones. Por favor, den tiempo a la junta para deliberar internamente. 2 días después, Carter se retiró voluntariamente. El comunicado de Stradwell lo presentó como un sábado planificado, pero nosotras sabíamos mejor. Un sábado no viene acompañado de una cuenta de Twitter eliminada y una biografía de empresa purgada. Esa noche, Natalie me reenvió una oferta de acuerdo revisada, pago completo de la cláusula, otorgamiento acelerado de acciones y una cláusula de no desprestigio. La cantidad, $13.6 millones. Habría sido fácil aceptar, pero lo fácil no era el objetivo. Dani seguía en mi silla, y ellos todavía pensaban que esto se podía resolver con un cheque. Le pedí a Natalie 48 horas para pensar. En cambio, contacté a un antiguo ingeniero de datos al que yo había mentorizado, ahora CTO en un competidor de rápido crecimiento. ¿Sigues usando ese panel de Frankenstein que construí en beta?, pregunté.
Se rió. Hemos intentado reemplazarlo 5 veces. Nada supera tu versión. Sonreí. Bien, porque estoy pensando en construir algo mejor. Ese fue el momento en que la marea cambió no solo para Stradwell, sino para mí. Por primera vez en semanas no estaba sobreviviendo a su traición. Estaba diseñando su legado. Los dedos de Natalie tamborileaban suavemente sobre la mesa de conferencias. Sabes, si te vas, ahora, no solo estás llevándote su dinero, les estás dando silencio, comodidad, una salida limpia. Asentí con los ojos fijos en la hoja de términos de financiación inicial que tenía delante. Exactamente por eso no me voy. La oferta sobre la mesa no era de Stradwell, era de Meridian Foundry, una firma de capital de riesgo que respaldaba tecnología disruptiva construida por fundadores pasados por alto. No les interesaba lo que yo había perdido. Les interesaba lo que yo estaba a punto de construir. La idea había estado latente durante años. Una plataforma de operaciones modular impulsada por IA que pudiera adaptarse a startups pequeñas o a empresas en expansión sin requerir múltiples sistemas cosidos juntos. Yo había esbozado la arquitectura años atrás en pizarras, en cuadernos durante noches sin dormir, después de simulacros de incendio que Carter había causado. Él la había desestimado como demasiado ambiciosa, más preocupado por su imagen pública que por la transformación operativa. Ahora sería la daga. La nombramos Verity. Verdad, transparencia, responsabilidad. La ironía puede ser algo hermoso. Para cuando Stradwell realizó el pago completo 13, $6 millones más, la conversión acelerada de acciones, yo ya llevaba 6 semanas de desarrollo. La mitad de mi equipo fundador eran antiguos colegas que se habían ido discretamente de Stradwell después de mi destitución. Otros venían de competidores o habían seguido mi historia a través del grapevine tecnológico. Lo que nos unía no era la venganza, era la claridad. Mientras tanto, la campaña de control de daños de Stradwell se intensificó. Renombraron el equipo que Dani lideraba como Next Horizon. Ella lanzó una torpe publicación en un blog titulada Evolucionando el liderazgo para un mundo moderno llena de palabras de moda y anécdotas desinfectadas. Los comentarios eran limitados. Su charla TEDx desapareció de YouTube en 72 horas. Luego ocurrió la filtración. Un ex becario publicó capturas de pantalla de Dani refiriéndose a los empleados junior como drones trabajadores y burlándose de los clientes en hilos privados de Slack. Los hashtags Fake Horizon y Worker Drones explotaron de la noche hasta la mañana. Los principales medios de comunicación recogieron la historia. La junta directiva de Stradwell emitió un comunicado sobre incumplimientos de comunicación profundamente preocupantes. Dani fue puesta en excedencia administrativa. No dije nada. Esa era la belleza del resentimiento. Controlado, se mueve sin ruido, pero no deja nada en pie. 3 semanas después, Verity lanzó su beta privada. Incorporamos a 5 clientes de tamaño mediano, cada uno de ellos una antigua cuenta de Stradwell. La plataforma habló por sí misma más rápida, más limpia y más fácil de integrar que cualquier cosa que ellos hubieran tocado en años. Los analistas tecnológicos se dieron cuenta. Una vista previa en Product Hunt calificó a Verity como un asesino de categorías disfrazado de interfaz de usuario limpia. Entonces Stradwell cometió un error fatal. Anunciaron una actualización apresurada de su sistema, heredado llamándola StradSight, una cáscara hinchada y torpe de lo que Verity ya había hecho en 2 meses. Las comparaciones lado a lado fueron brutales. Verity se siente como si hubiera sido construida por personas que realmente usan las herramientas, escribió un crítico. StradSight parece una presentación de PowerPoint que alguien codificó por accidente. Las acciones de Stradwell cayeron un 11% esa semana. A sugerencia de Natalie, concedió una entrevista discreta a TechSlate centrada únicamente en la innovación y el futuro de Verity. Nunca mencioné a Stradwell por su nombre, pero el periodista terminó el artículo con esto. Cuando se le preguntó sobre su antiguo empleador Evelyn Rains, simplemente sonrió y dijo,
No necesito mirar atrás. El futuro ya está aquí. No había alzado la voz ni una sola vez. Y sin embargo, cada muro que ellos habían construido se estaba agrietando. Justicia silenciosa. Devastación profesional. Poética en su ejecución. Y aún no habíamos terminado. El mensaje llegó a mi bandeja de entrada un jueves por la noche. Sin asunto, solo el nombre Danny Halpern. Lo miré fijamente durante un largo momento antes de abrirlo. Sé que no empezamos con buen pie. Se dijeron y se hicieron muchas cosas que lamento profundamente. He estado reflexionando. Esta industria es brutal con las mujeres y creo que ambas nos vimos atrapadas en algo más grande que nosotras. Me preguntaba si podrías considerar reunirte para tomar un café. Solo para hablar. Sin disculpa. Solo una reescritura velada de la historia y un intento desesperado de camaradería. Cerré el mensaje sin responder. Ella me había juzgado mal de nuevo. Esto no era una rivalidad entre mujeres. Nunca lo fue. Se trataba de integridad, de trabajo ganado no entregado, de consecuencias que llegan para aquellos que creen que el poder los protege de la responsabilidad. 2 días después me enteré a través de una antigua colega de que Dani había sido oficialmente despedida sin fanfarrias, sin indemnización. Su padre había renunciado a su puesto en la junta la semana siguiente, citando problemas de salud. Y Stratwell, su base de usuarios, se había reducido un 28% en un solo trimestre. Su software, una vez buque insignia, era ahora una burla en la industria. Mientras tanto, Verity alcanzó discretamente los $2.5 millones en ingresos recurrentes mensuales. No celebramos una fiesta. No hubo champán. En cambio, mi equipo se quedó hasta tarde ejecutando protocolos de prueba para nuestro próximo lanzamiento. Caminé entre las filas de escritorios, ingenieros, diseñadores, analistas de operaciones, personas que me habían seguido, no por lástima o despecho, sino porque creían en lo que estábamos construyendo. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban bajo un anochecer morado. Me paré en la ventana de nuestra nueva oficina, con paneles de cristal sin pretensiones, nada que ver con el frío monolito de Stratwell. Y por primera vez desde esa mañana de martes en que mi tarjeta de acceso falló, sentí algo más fuerte que el alivio. Paz. Sin discurso de venganza, sin titulares, solo resultados. Tranquilos, medidos, permanentes y profunda, exquisitamente ganados. Hay un momento en cada traición en el que te preguntas si guardar silencio es el camino más fácil. Si la dignidad significa tragar la injusticia. Si seguir adelante significa fingir que no pasó. Pero el silencio no es fuerza, es rendición disfrazada. Lo que Stratwell intentó quitarme no fue solo un trabajo, fue identidad, legado, valor. Y asumieron que yo desaparecería en silencio, avergonzada y superada. Con lo que no contaron fue con que la indignación controlada, cuando se combina con la verdad, se convierte en estrategia. Y la estrategia, cuando está arraigada en la integridad, se convierte en poder. No luché contra ellos con rabia. No necesité gritar ni romper cosas para ser escuchada. Simplemente dejé que los hechos hablaran, dejé que sus propias palabras salieran a la superficie y dejé que la arquitectura que yo había construido sobreviviera a los imperios que ellos intentaron controlar. Al final colapsaron bajo el peso de sus atajos. No porque yo los arruinara, sino porque se negaron a respetar lo que los construyó en primer lugar. La verdadera victoria no fue el pago, no fue verlos caer, fue construir algo mejor a partir de sus cenizas, algo con principios, algo real. Verity no nació de la venganza, nació de la claridad, la comprensión de que cuando te subestiman puedes encogerte o diseñar algo innegable. Así que si alguna vez te han dejado de lado, reemplazado o dicho que ya no eres relevante, que sepas esto, no pierdas el aliento demostrando tu valía a quienes nunca la vieron. Canalízala, construye con ella, y cuando finalmente levanten la vista, déjales ver lo que perdieron prosperando sin ellos. Si historias como esta te conmovieron o te recordaron tu propia fuerza silenciosa, asegúrate de suscribirte al canal. Compartimos historias reales de traición, resiliencia y justicia poética, porque a veces la mejor venganza no es ruidosa, es legado.
Suscríbete ahora y no solo sobrevivas a la traición, reescribe el final.